Al darrer programa ja vam donar la notícia del prestigi que estava agafant el futbol femení a Premià de Mar amb l'esforç del club La Salle Premià. Avui tenim amb nosaltres el coordinador de la secció femenina, José Quintana, per explicar-nos de primera mà tot això i una gran primícia per al poble. Benvingut, José. Buenos días. Buenas tardes. Aquesta temporada el primer equip femení de La Salle va quedar en segona posició de la seva categoria. Com us afecta al club, l'equip en concret i al poble de cara a la propera temporada? Pues bueno, pues le afecta pues con un privilegio importante porque gracias a Dios hemos conseguido de subir a Primera División y esto pues también aparte le acarrea pues un gasto mayor en lo que es el tema económico. A nivel porque jugamos ya con equipos de grandes clubes y sobre todo pues la verdad es que hay que hacer algunos fichajes para mantener la categoría. Ellas pues la verdad es que se van a encontrar pues muy bien porque van a disfrutar de lo que es el deporte que a ellas les gusta en un alto nivel y jugar contra grandes equipos. Y para el pueblo de Premià pues es también una reputación muy importante porque el nombre de Premià va a ser nombrado por todos lados donde vayamos a ir. Date cuenta tú que en esta categoría hay pocos equipos que sobre todo pues tienen ese privilegio de jugar en el más alto nivel. ¿Qué tópicos son verdad y cuáles no en el fútbol femenino? Bueno, tópicos hay de todos, ¿no? Yo como desde que llevo en el área femenino, pues se escucha de todo, pero la verdad es que se habla desde la ignorancia del tema de lo que es el fútbol femenino. Yo desde que he sido exentrenador y ahora coordinador, quizás a lo mejor es un poquito complejo porque todo es el tema femenino. Y la verdad pues todo acarrea en que las futbolistas tienen que escuchar de todo, pero tópicos no hay, son igual que un equipo masculino y juegan al fútbol igual. ¿Y hay alguna diferencia en el tipo de juego? Pues no, nosotros entrenamos y hacemos lo mismo, las mismas tácticas y todo igual que si fuera un equipo masculino. La única diferencia que hay es que ellas son chicas y no se toma tan en serio como un equipo masculino. No se toma tan en serio por parte de los espectadores. De los espectadores, de los clubs y sobre todo pues desde la gente que nos rodea desde fuera, porque no dejan de ser chicas. ¿Se siente orgulloso de llevar chicas en un club de fútbol? Yo sí, me siento muy orgulloso porque aparte de verlas crecer como deportistas, las veo crecer como personas y aparte pues ellas te dan esa satisfacción que realmente en equipos de chicos no encuentras. Sobre todo pues la forma de que tienen de jugar y la forma que tienen de expresarse, quizás a lo mejor no es igual que un chico, pero bueno, la verdad es que es muy bonito. ¿Y cuáles son los obstáculos con los que se suele encontrar un club femenino? Y más un club que tiene una cantera propia. No solamente hay un equipo, sino que hay otros equipos que hacen de... Pues te puedes encontrar de todos, desde tardanza en darte vestuarios, los arbitrajes no se lo toman tan en serio porque ya que son chicas no se lo toman de una manera como si fueran chicos. Muchos no están recompensadas ni económicamente ni moralmente y aparte pues date cuenta que La Salle como tal pues en otros clubes que juegan en la misma categoría que nosotros ellas no pagan y en La Salle pues tendrán que abonar pues dinero para sufragar todos esos gastos que conlleva esta categoría. ¿Cuesta más encontrar patrocinadores? Muchísimo. Sorprende lo que me has dicho del tema del arbitraje. ¿Por qué no se lo tienen que tomar en serio? Porque mire, ya que son chicas, pues vamos, no es lo mismo, ¿no? Realmente... Pero habrá árbitros y árbitros, supongo. Sí, hay de todo, ¿no? Pero la verdad es que la mentalidad sigue siendo un poquito más hacia el fútbol masculino que hacia el fútbol femenino. Y el tipo de entrenamientos suele ser el mismo que para los chicos. Claro, físicamente la chica es diferente, responde igual, digamos, a las pruebas físicas que hay durante una sesión preparatoria. Sí, nosotros, mira, empezamos ahora, vamos a empezar el 10 de agosto la pretemporada
y realmente el trabajo físico, técnico y táctico es igual que para unos chicos. Lo único que pasa que el preparador físico y el entrenador que nosotros tenemos pues ponen lo que es adecuadamente el nivel de entrenos a lo que es el tema femenino, porque realmente la forma física o muscular de una chica no es igual que un chico. Claro, Entonces todo tiene que ser a nivel tanto emocional como a nivel físico de una mujer. ¿Qué sacrificios habéis tenido que pasar para llegar a donde estáis ahora, ya un club bastante reconocido? Pues sí, hemos tenido que pasar mucho sacrificio. Hemos estado ahí muchos años en las puertas de ascender, y siempre hemos estado ahí pendiente de que se hicieran las cosas bien, y realmente pues la verdad es que este año, pues como se dice, pues nos ha tocado la lotería. Hemos trabajado bien, hemos jugado bien, hemos ganado, y sobre todo pues hemos tenido nuestra recompensa, que es un objetivo que se han marcado ella, de subir a Primera División. Muy bien. ¿Recomendarías este deporte para las chicas? Realmente sí, sí. Lo único que pasa que en esto pues te ves un poquito siempre pillado, porque no es lo mismo que la cantera de chicos en el fútbol que de chicas, ¿no? Existen menos, tenemos que ir por otros clubs ofreciendo, y sobre todo pues traernos jugadoras pues de alto nivel como las que tenemos aquí, que son iguales, pero para sobre todo completar una plantilla muy competitiva y bien para que ellas se mantengan en esta categoría. Este año disputaréis vuestros partidos en campos de cierto nivel. Pues sí, sí, sí. Hoy, cuéntanos. Hoy precisamente, pues realmente, pues ha salido el grupo por la Federación. Estamos en el grupo 2. Nos ha tocado el grupo de Gerona, y realmente, pues creo que vamos a estrenar campos de equipos grandes, donde realmente ellas van a disfrutar. Ya son campos de césped de hierba natural. Sí. Y pues la verdad es que ellas van a disfrutar, ¿no?, de lo que es encontrarse en grandes vestuarios donde se van a sentir importantes, ¿no? Sí, sí, es una recompensa también a todo su esfuerzo. Exactamente, porque yo creo que sí, porque ellas yo creo que se lo merecen. Y claro, llegar a un campo donde realmente puedan jugar equipos de fútbol de alto nivel, un vestuario donde realmente se cambian equipos de alto nivel, pues eso les impresionará un poco. Estamos hablando del Estadio Montilivi de Girona. Pues puede ser que sí. Con un equipo de segunda división. Exactamente. Igual me estoy adelantando a los acontecimientos. Bueno, pues no sé si te adelantarás, pero estás diciendo lo correcto, ¿no? A ver, en todo esto son grandes clubs, donde ya podemos jugar contra el Español, contra el Barcelona, contra equipos que realmente son de grandes ciudades, San Andreu. Sí. Y todos estos equipos pues realmente tienen una buena base. Muy bien. Nosotros como club, como es La Salle, meterse dentro de esta categoría, pues realmente vamos a ser, entre comillas, el equipo como se dice, del pueblo, ¿no? Claro, un equipo de referencia y un equipo que va a tener muchísima promoción, y al que seguramente también van a acudir muchas jugadoras para ver qué se puede hacer para poder jugar en él. Exactamente, nos vamos a ver complicado. Se va a profesionalizar, entre comillas, un poquito más, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestra línea, que es el intentar que ellas disfruten del deporte que les gusta, que es el fútbol. Y aparte, pues intentar pues mejorar, ¿no? Siempre de ser el equipo más competitivo, de ser el equipo más potente, y sobre todo pues no olvidando de que nuestra humildad como club es albergar a todas las personas que quieran disfrutar de ello. Muy bien, pues agradecemos mucho tu presencia, José Quintana, que tengáis muchos éxitos este año y que nos volvamos a ver por aquí para que me hagas un poquito de resumen de temporada, de lo que ha sucedido durante este año tan especial y este año lleno de cambios para La Salle femenino, en este caso, un club de Premià de Mar histórico, que ahora además se complementa con esta sección femenina con su cantera incluida. Exactamente. Gracias, y ya sabéis que es vuestra casa. Pues muchísimas gracias. Yo también quiero desde aquí agradecerlo por todas ellas que ya me han dado el decirte a vuestro programa, que es la voz de ellas en mi persona, y que sobre todo están abiertos a que todo lo que son las entidades locales y patrocinadores nos ayudaran un poquito a que se vean recompensadas, y sobre todo pues
que sigan para adelante y sigan viéndose equipos femeninos en la comarca del Maresme y que la cantera vaya subiendo como cualquier equipo de chicos. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima. De acuerdo, gracias.